Hola, bienvenido a Sion Podcast. Este es un proyecto que tiene como objetivo traer contenido de edificación para tu vida. Antes de continuar con el tema del día de hoy, no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campana. De esta manera recibirás una notificación semanal cada vez que subamos contenido nuevo. Sin más preámbulos, vamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es miedo o temor. ¿Cuál de las dos? Entonces, quise desde hace tiempo hablar sobre eso porque es importante aclarar o dejar claro que son dos cosas totalmente diferentes, pero que desafortunadamente hay personas que la toman como una misma. El teólogo John Murray, un teólogo de hace muchos años, dijo: el temor de Dios es el alma de la piedad, o sea, es como el corazón de la piedad, ¿cierto? Y la verdad, él tenía toda la razón, ¿sí? Pero desafortunadamente el temor de Dios es un concepto que hoy en día mucha gente le ha quitado el valor que él como tal merece, y de pronto es hasta pasado de moda, no se escucha hoy en día. Antes ustedes escuchaban la frase un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Ustedes escuchaban eso antes mucho. Hoy en día muy poco se escucha esa frase, ¿cierto? Y no se le da como el valor correcto, porque se cree que el temor de Dios tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como si solo se hablara de eso antes, como si solo se hubiera vivido, solo hubieran hombres temerosos de Dios en el Antiguo Testamento, y como si eso hubiera quedado allá atrás después de que Dios reveló su perfecto amor a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero mis queridos, tengo que decirles que el temor de Dios es importante en toda la Escritura. Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios nos habla del temor de Dios, pero del temor de Dios en la visión correcta, no del miedo, ¿cierto? No del miedo, sino de un temor correcto. Sí es cierto que el temor de Dios es abordado mucho en el Antiguo Testamento, pero es un error asumir que en el Nuevo Testamento no se habla de él. Una de las bendiciones del nuevo pacto, del pacto que Cristo vino a hacer con la tierra, es la implantación del temor de Dios en los corazones, dado a los creyentes desde el Antiguo Testamento. Si miramos en Jeremías, dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, desde el Antiguo Testamento el Señor nos está hablando del temor de Dios, no del miedo a Dios, ni del miedo por Dios, sino del temor a Dios. Y es importante decir que el temor en el Señor debe ir acompañado del consuelo del Espíritu Santo que vemos en el Nuevo Testamento, en las características de la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, la relación del Espíritu Santo con el temor que tenemos reverente hacia el Señor es así, debe ser así, ¿cierto? Debe ser así. Pablo, bueno, vamos a hablar ahora del Nuevo Testamento. Pablo y Pedro, ¿cierto?, usan el temor como una herramienta para vivir digna, justa y santamente. Entonces, voy a ir poniendo la cita así por acá. Amelita, puedes leer, por favor. Así que, amados, pues porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Javi. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Sigue, ¿quién más? Juan, lee la tercera. ¿No? Bueno, Ana. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviéndolos como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3:22. Ana. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo a vuestra fe. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo, y bueno, estos son unos pocos de los muchos que utilizan. Pablo y Pedro siempre nos está llamando a
a que una de las formas de vivir una vida justa y santa delante del Señor es a través del temor de Dios. Incluso el mismo Señor Jesús, que Isaías afirmó que el Señor se deleitará en el temor del Señor, o sea, Jesús se deleitará en el temor del Señor. No quedan, o sea, no nos deja ni dudas, ¿cierto? Ni dudas de que es importante. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cierto? Porque si Jesús se deleitó en el temor del Señor, si para Él era necesario el temor del Señor, ¿cierto? Si en su humanidad, porque recuerden que Él es 100% santo, pero también fue 100% hombre, si en su humanidad se deleitó en el temor de Dios, nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos pensar seriamente, o sea, de verdad sentarnos a pensar seriamente en cultivar una actitud de temor delante de la presencia de Dios. O sea, de sentarnos y pensar, verdaderamente soy una persona que le tiene miedo a Dios o que tiene temor de Dios. Eso es algo que de pronto en muchas ocasiones no tenemos como la costumbre de pensar, sino solamente vivimos el día a día y no nos preguntamos si verdaderamente eso es algo importante en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la aversión que la gente tiene por esa frase temor de Dios se debe de pronto a un mal entendimiento de lo que significa como tal temor de Dios. La Biblia utiliza el término temor de Dios en dos formas muy diferentes. Una se refiere al miedo lleno de ansiedad, o sea, el temor de ser castigado, y la otra se refiere a la veneración, reverencia y admiración, el temor ante la gloria de Dios. Son muy diferentes. Una es el temor de ¡ay, Dios me va a castigar, Dios mío, Señor, yo tengo que vivir así porque Dios me va a castigar. Y otra es el temor reverente de que yo quiero vivir una vida santa, justa, que agrade al Señor, y yo por eso tengo una viva reverencia y adoración y extrema adoración para Él. Entonces, vamos a ver la primera. El temor como miedo ansioso surge al darnos cuenta del juicio inminente de Dios por el pecado. El que les decía, Bien, Amelita dice, el miedo surge como consecuencia de no tener temor, y es exactamente eso. ¿Por qué? Porque el miedo es la ansiedad que tenemos por la ausencia porque yo sé que hice algo, porque no tuve el temor o la reverencia de Dios de comportarme conforme a como Él desea, sino sencillamente yo sé que va a pasar algo a raíz de mí esto. Y no porque Dios sea un Dios de castigo, porque no, lo hemos visto. Dios es un Dios justo y Él debe actuar según como es Él, como lo dice su palabra. O sea, después de eso, después de que tú lees un versículo como ese, ¿qué más queda decir? O sea, te están diciendo que si quieres sabiduría, si quieres la sabiduría de lo alto, sencillamente tu actitud delante de Dios no debe ser de miedo, sino de temor reverente. Y que uno de los mejores ejemplos que tenemos de miedo es Adán. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? ¿Y por qué se escondió? Él tenía miedo porque él sabía que Dios le había dicho algo. Dios le dijo, solo le dijo una cosita, y se la dijo a Adán. Eva no estaba ahí. Adán se la enseñó a Eva, pero se la dijo a Adán y le dijo solo una cosa. Le pidió una sola cosa. Le dijo, no coma de aquel arbolito. Muy lindo y todo, pero no coma. Y le dijo, ¿y si come qué pasa? Se iba a morir. Oiga, y con semejante advertencia, el hombre va y le recibe la fruta a la mujer. Entonces, él se escondió porque estaba asustado, porque tenía miedo de lo que podía pasar. Y este aspecto particular de miedo, es un aspecto que debería, o de temor, de esa clase de temor, es un aspecto que debería caracterizar a toda persona que no reconoce a Jesús como su Señor. ¿Duro? Sí, pero es la verdad, es la verdad. Y es que las personas que viven en esa constante de no querer reconocer a Jesús como Señor, están siendo cada día objetos de la ira de Dios.
pero desafortunadamente no tenemos la capacidad, o la gente no tiene la capacidad de reconocerlo, les cuesta. Hoy en día es muy difícil, ustedes se han dado cuenta, ustedes ahora, los que están en hogares, los que han abierto sus casas para los hogares, se han dado cuenta que hoy en día es difícil hablarle a la gente, y más difícil aún que la gente reconozca que hay un Señor grande y que lo reconozcan como su Señor. Es bien difícil. Pablo dice y David dicen de la humanidad impía: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así lo describe. David lo describe en el Salmo de la siguiente forma: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. Por eso es que desafortunadamente el mundo está así hoy en día. El mundo estamos viviendo y viendo lo que pasa, cosas muy terribles que están pasando, y no solamente a nivel aquí que nosotros podemos ver, sino a nivel espiritual. Está sucediendo todo sencillamente porque la gente no quiere reconocer que hay un santo Dios por encima de todo, por encima de todo. Hay una persona soberana que lo gobierna todo. Entonces, al no poder reconocer, pues sencillamente no hay un temor reverente, sino cuando están pasando por una situación así: Chuchito, acuérdate de mí, mira que necesito para eso sí, papito, pana, parce, para eso sí se recuerdan en esos momentos. Alguien me decía, alguien que de verdad, esta semana hablé con alguien, un compañero del colegio de la universidad de hace mucho tiempo, me dijo: oiga, imagínese que yo me enteré que usted es cristiana. Es que mi mamá, y yo lo conocí en la universidad, era un hombre que usted le nombraba a Dios y santo Dios, eso era el insulto más grande. A mí no me nombre ese, eso no existe, no sé qué. Y me llama para decirme que por favor ore por su mamá. Le dije: ¿y usted por qué no ora? No, a usted la escucha más, a mí no, porque yo no creo en eso. Entonces, ¿cómo me va a decir? Entonces, es el salvavidas, es el Dios bombero, es el Dios, pero todo cuando estamos asustados. Cuando estamos asustados, ahí sí, corra, porque sabe que el arma poderosa es Él. Ahora, es importante que dejemos claros, ¿cierto?, que cuando nosotros confesamos a Jesús como Hijo de Dios, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, y por eso fuimos librados del temor de la ira de Dios. Incluso hay gente dentro de la iglesia que aún le tiene miedo a Dios y no un temor reverente, porque no hay un conocimiento real. Y por eso Dios, por eso quería hablar de esto. No solamente, no digan esto está bueno para que lo escuche tal persona, sino a veces en la iglesia es necesario que Dios nos hable al corazón y nos haga, bueno, que nos llame la atención y diga, el Espíritu Santo nos hable y diga: yo estaré siendo de pronto una persona miedosa o estoy haciendo una persona temerosa. Porque les digo, hay gente que no se acerca a Dios, incluso de la iglesia, o lo ve como allá, como un ser lejano, con el martillo de juicio, y no, Él no quiere. Él en este momento, eso vendrá más adelante, pero en este momento, su deseo no es que lo veamos a Él así. Entonces, fuimos librados de la ira de Dios, y este pasaje yo creo que muchos se lo saben. Dice 1 Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si usted lee versículos más arriba, dice que la única forma de que este versículo se cumpla es cuando nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Es la única forma de que este versículo se dé, porque cuando permanecemos en Él podemos vivir, podemos sentir, podemos experimentar el verdadero amor de Dios. Pero la única forma es cuando lo confesamos, porque en el versículo más arriba todavía dice que si ustedes confiesan en su nombre, Él permanece en usted y ustedes en Él. Entonces hay una condicional, sí. Hay una condicional para que el amor eche fuera el temor, sí. Y es permanecer en Él y permitirle a Él permanecer en nosotros. Entonces, si confesamos que si al confesarlo fuimos librados del temor de la ira de Dios, pero lo que no hemos sido librados es de la disciplina a raíz de nuestros actos. Porque yo le digo, o sea, puedo ser cristiano hace muchos años y en muchos momentos no he sido la mejor cristiana.
teniendo conocimiento, estando permaneciendo en Él, en muchos momentos no he actuado como tal. Yo no voy a pasar de agache porque yo ya soy cristiana y no se trata del que peca y reza empata. Entonces yo no sé, no, yo ya soy cristiana, yo ya soy salva por gracia, conmigo no se puede meter, perdóname, pero con mayor razón a nosotros se nos exige aún más, porque nosotros ya hemos conocido, lo decía Sonia, ya conocemos, no tenemos excusa. Entonces no nos podemos, a pesar de que esta realidad está ahí, no podemos pensar en que vamos a pasar de agache y no va a haber una disciplina para nosotros. ¿Por qué viene esa disciplina? Por lo que les decía, por una conducta que es natural en nosotros, pecaminosa, errática. Y por eso, en muchas ocasiones, nuestro temor a Dios se vuelve en miedo. ¿Qué va a pasar, Dios mío? ¿Qué va a pasar ahora que yo dije esto, que yo hice esto, que yo miré esto, que miré para donde no era, que no hice como era? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces yo ya no, ahorita que voy a ir, yo ya estoy comiéndome las uñas porque no sé qué es lo que va a pasar. No sé lo que Dios tiene para mí porque yo sé que la embarré. Si nuestra visión fuera diferente, no tendríamos el miedo de lo que fuera a pasar, sino sencillamente descansaríamos en el Señor y diríamos: sí, Señor, yo cometí un error, descanso en ti y asumo mi responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. Ahora, les digo, esto no es algo que deba preocuparnos, sino por el contrario, debe hacer que nos ocupemos. Que nos ocupemos en nuestra salvación, y no solo en la nuestra, sino en la de nuestro prójimo, en la de nuestro cercano. No podemos ser egoístas, no podemos guardarnos todos y llenarnos y no. ¿Y cómo debemos? Dice, en Filipenses dice que cómo debemos hacerlo. Ahí dice que lo debemos hacer con temor y temblor, dice Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no como solo cuando Dios nos está mirando, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pedro dice también que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Recuerde que hemos hablado muchísimas veces que nosotros estamos aquí de paso, somos peregrinos, y sencillamente nos dice: mientras están en su peregrinaje, conduzcan su vida en temor todo el tiempo, no a raticos, no cuando nos conviene, no cuando lo necesitamos, no, en los gozosos y en los dolorosos. En ambos tenemos que conducirnos en temor. Ahora vamos para nosotros, los hijos de Dios que hemos creído, confesado a Jesús, que vivimos según su palabra, el significado principal del temor de Dios es el temor como veneración, honra, reverencia y admiración. Ese es el que nosotros debemos vivir, debemos practicar, debemos tener en la vida de nosotros. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo que implica un sentimiento de respeto, asombro, adoración, amor, sumisión y reverencia. Léanlo de nuevo. El temor de Dios demanda de mí respeto, asombro, adoración, amor, sumisión, reverencia. Eso demanda de mí. Es lo que demanda de mí. Si yo verdaderamente tengo a Dios, al Señor, como mi Señor, esta debe ser mi actitud diaria y constante delante de la presencia de Dios. Ahora, delante de la presencia de Dios no estamos solo cuando estamos aquí en la iglesia. Delante de la presencia de Dios estamos todo el tiempo, a toda hora, 24/7, 365 días del año. Entonces, este debe ser nuestro vivir, esta debe ser nuestra meta, esta debe ser como dicen, el todo de nuestras vidas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este temor en ningún momento se enfoca en la ira de Dios, sino en la majestad, en la santidad y su gloria. Ahí no está hablando de miedo, de esconderme, ni nada. Él solo se enfoca en la majestad de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma correcta en cómo debemos ver a Dios. Ahora, si estamos viendo la actitud del personaje que está ahí postrado, solamente quiero preguntarnos
preguntarnos, ¿hace cuánto no nos asombramos ante la majestad y la gloria de Dios y caemos postrados en adoración a Él? Postrados solo, única y exclusivamente para contemplar su gloria. ¿Hace cuánto no tenemos ese momento en la soledad mientras oramos, incluso mientras estamos en la iglesia, de poder contemplarlo, asombrarnos de cuán grande es Él, de cuán maravilloso, de poder observar el cielo, de poder ver a su esposo, a sus hijos, de poder ver todo lo que lo rodea, las matas, todo, y sencillamente contemplar su gloria? ¿Hace cuánto no lo hacemos? ¿Hace cuánto no tenemos ese momento de sumisión y de reverencia, de poder decir cuán grande eres, Señor? Porque es de verdad, yo les digo, es una de las formas de cultivar esto, es eso, poder todavía asombrarnos de la obra de Dios, de poder todavía decir, wow, hoy me levanté, hoy pude no haberme levantado, pero hoy me levanté y pude ver a mis hijos, y pude ver a mi esposo, y pude ver el cielo con ese sol después de semejante aguacero de anoche, y sale tremendo sol. Esto es algo que solo Dios puede hacer, pintar ese lienzo, ver esas montañas allá verdes y las nubes, eso solo lo puede hacer Dios. Pero el día a día, el ajetreo, que es normal, no nos impide muchas veces poder postrarnos y contemplarlo a Él, o sencillamente sentarnos en una banca y contemplar lo que Él ha hecho. Hombre, desayunamos, hombre, comimos, hombre, tenemos salud, tenemos trabajo. Sí, la situación es difícil, pero tenemos trabajo, tenemos vida. Nos hace falta un poquito más ser intencionales en poder estar sentados quietos y contemplarlo a Él. Ahora, el temor de Dios, vuelvo y digo, tiene varias cosas. Es un temor santo que advierte el peligro y protege contra el pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted sencillamente tiene un temor reverente para Dios, por Dios, usted no va a querer hacer nada que vaya en contra de su voluntad. Usted no va a querer como hacer el oso con Dios. Sencillamente usted va a querer vivir una vida justa, digna y santa. El temor de Dios es un reconocimiento de la grandeza, la autoridad, el poder y el señorío de Dios. La única forma de reconocer esto es cuando verdaderamente tenemos una visión correcta del Señor. Es un don que nos recuerda nuestra pequeñez ante Dios, su amor y su bondad. Y no porque seamos insignificantes, sino porque tenemos que tener una visión correcta. Él es Dios, nosotros sus hijos. El temor de Dios es una parte esencial de la actitud mental que se debe tener hacia Dios. El otro día hablamos de la mental, hablamos de las emociones. Nosotros no podemos ser emocionales con Dios. Nosotros con Dios tenemos que ser transparentes. Nosotros tiene que ser genuino lo que sentimos por Él y lo que vivimos en Él. Y el temor de Dios es una forma de buscar el agrado de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Lo decía al principio, no hay otra forma. Dice, el temor de Dios, como lo decía al principio, se relaciona con la piedad y se le considera, como decía Vivi, el principio de la sabiduría. Y yo quiero preguntarles, ¿qué es la piedad? Sinónimos de piedad. Perdón. Lástima, conmiseración. ¿Qué más? Clemencia. Virtud inspirada por el amor de Dios. ¿Alguien más? Entonces, cuando usted escucha todo eso y habla de la piedad, si se da cuenta son atributos o formas que debería tener una persona que se dice ser hija de Dios. Entonces, si el temor de Dios se relaciona con eso, un hijo de Dios debe, no es quiere, debe ser una persona reverente y temerosa del Señor. Porque si tú eres verdadero, si tienes una visión correcta de Dios, quieres vivir una vida de santidad y pureza para Él, apartado para Él. Entonces, a la final, Salomón, el maravilloso Salomón, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo, no la parte, no el cuarto, no es exacto, no es un complemento, es el todo de nosotros. Temer a Dios y guardar los mandamientos. Cuando temo a Dios, se me hace, digamos, más fácil poder guardar los mandamientos. No es guardarlos solo el domingo, no es guardarlos el día de hogares, no por esto, no por lo otro, sino es el todo.
O sea, suena duro, suena cliché, suena como lo quieran oír. Pero si él utiliza Salomón, el hombre más sabio que ha existido, dice que es el todo, ¿es por qué? Es el todo. No hay más. Suena religioso, suena, bueno, como usted lo quiera, suena de pronto de verdad. No, pero todo Dios, es que sin Dios, el Señor dijo, apartados de mí no somos nada. Quien no lleva fruto será cortado, o sea, lo quitan del árbol. Y cuando una hoja se cae del árbol, ¿cómo se vuelve? Amarilla y sin vida. O sea, el árbol es el todo. Y no se puede volver. Pero en Cristo Jesús, la gracia sobrenatural nos puede volver a injertar cuando nosotros de corazón queremos ser injertados en Él y queremos hacer parte del cuerpo de Cristo. Porque esa es su maravillosa gracia, Melita. Nosotros cogemos las hojas y las botamos a la basura. Pero el Señor no. Cuando una hoja dice definitivamente, apartado del Señor, no soy nada, quiero volver al árbol, Él lo injerta por la gracia de Cristo Jesús, por la cruz. Somos tan diferentes al Señor. O sea, nosotros somos rajatablas, Él no. Él es fiel siempre. Los seres angelicales que vemos en Isaías 6 demostraron una admiración, se quedaron totalmente ¡guau! Cuando dos de sus alas cubrían sus rostros ante la majestad gloriosa del Señor. También vemos a Isaías, a Pedro, a Pablo, cuando cada uno de ellos se daba cuenta que estaba de la presencia de un Dios santo, tenían que ir delante de y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Dios quedamos totalmente desnudos. Ahí no hay harapito que nos tape. Usted puede ir todo arropado, pero delante de la presencia de Dios quedamos totalmente, y quedamos, como dicen por ahí unos amigos, expuestos. Quedamos expuestos. ¿A quién le gusta estar expuesto? ¿A quién le gusta? A nadie. A usted está en la casa y usted anda, cuando sale del baño se arropa, se topa, no sé qué. Eso se tapa hasta lo que no tiene que taparse. Y mucho menos pensar en salir a la calle sin una gota de ropa. A nadie le gusta y mucho menos cuando su oscuridad o cuando sus errores o sus pecados son expuestos, menos nos gusta. Menos nos gusta que, yo no sé si ustedes, yo soy de las viejitas, ¿no? Entonces antes uno jugaba una cosa que se llamaba lo de la silla, ¿cómo era? Que se sentaba una persona en una silla y eso a uno le gustaba jugar, pero siempre salía llorando. La silla, bueno, no me acuerdo el nombre, y uno se sentaba en la silla en el salón y todo el mundo empezaba a hablar de uno, de lo bueno y de lo malo. Entonces uno se sentaba esperando supuestamente que todo el mundo hablara bien de uno y sentaba, y al final terminaba uno llorando con piedra. ¿Usted por qué dijo? ¿Usted por qué no? Porque claro, nos dejaron expuestos porque de afuera, como dicen los toros, se ven mejor. Así es con el Señor. Y por eso es que no nos gusta ir delante de la presencia de Dios. Por eso es que no nos gusta arrodillarnos delante de Dios. Por eso es que muchas veces no nos gusta buscarlo, porque vamos a quedar expuestos delante de Él y no nos va a gustar. Pero qué maravilloso, porque Él no va a venir como en el sillón a darnos palo, sino por el contrario, Él va a venir y decir, sí, gracias por reconocer, pero aquí estoy, tranquilo. Y Él viene con un bálsamo de paz precioso para venir y traer consuelo, ánimo para seguir adelante. Juan en Apocalipsis también, cuando vio al Maestro en la plenitud de su gloria y majestad, dice que cayó como muerto delante de sus pies. O sea, quedó ¡buah! Porque ante la majestad de Dios no podemos estar de pie. Entonces, es imposible ser un verdadero hijo de Dios si no tenemos un corazón lleno de temor de Dios. Es imposible ser un verdadero, un fiel, si el temor de Dios no es algo que sea lo primordial en el corazón de nosotros. Este profundo sentido de veneración y honra, de reverencia y admiración, lo que provocan en nuestros corazones es un deseo de alabanza y adoración por la gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros. El verdadero cristiano reverente, piadoso, ve a Dios primero, como les decía antes, en su gloria y majestad, santidad, antes que verlo en su misericordia, gracia y favor. O sea, nosotros debemos acercarnos a Dios primero de forma reverente,
en adoración, en exaltación, antes de que en dame. No como los hijos. Cuando usted ve que un hijo va a querer pedirle algo al papá, ay, ¿qué le hago? Venga, le hago la comida. Venga, le hago lo uno. Ay, tan lindo que está hoy, ¿cierto? Primero le echa las flores y luego me da permiso para. Siempre vamos así. Uno ya dice, ¿qué quiere? Uno siempre va a decir, ¿qué me va a pedir? Pero sí, debe ser la forma correcta. Primero ver a Dios en su santidad y luego sí ir delante de Él como un hijo, ¿cierto? En nuestro corazón debe existir ese equilibrio entre admirar con reverencia a Dios en su santidad y confiar como un niño en Dios. Debe haber ese equilibrio. Sin ese equilibrio, la confianza padre-hijo, ¿cierto?, de un cristiano puede generar un engreimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta hoy en día, e incluso, ahorita lo dije, pero incluso dentro de los cristianos, la forma en que muchas personas se acercan delante de Dios es con una familiaridad como irreverente, digámoslo así, ¿cierto? Nosotros no vemos a Abraham, nosotros no vemos a David. Abraham, el amigo de Dios, que podía hacerlo. A David, el hombre conforme al corazón de Dios. A Juan, el discípulo amado. Usted nunca se vieron cuando le dice eres el amigo de Dios, dice gracias, parce. O como alguien dice por ahí, un personaje dice yo soy Junior, entonces como yo soy Junior me refiero a mi padre como. ¿Por qué? Hoy en día la gente, que por eso les digo que inclusive, y lo oí en alguna vez en una iglesia muy particular, se refieren a él como el pana, como el llave. Y yo puedo entender que eso, no es que somos tan cercanos, pero luego va a ver uno la vida de la persona y no refleja esa cercanía real con Dios, ni un temor reverente, y su forma de actuar es totalmente diferente. Entonces los que pudieron hacerlo no lo hicieron, sino siempre se acercaron a Dios con reverencia. ¿Por qué? Porque sencillamente sabían delante de quién estaban. Y nosotros cuando nos acercamos a Él, en cualquier momento debemos saber delante de quién estamos. No estamos delante de cualquier personaje, no estamos delante del llave, no estamos delante del amiguis, del BF. Y Él es muy cool, Él es muy bacano, pero no por eso podemos venir a acercarnos a pensar que podemos actuar de esa forma. O sea, tú conoces a alguien con una relación y tú sientes respeto por una persona cuando lo conoces. Entonces, cuando no hay eso, pues difícilmente podemos tener una vida conforme al deseo del corazón de Dios. Y ya lo habíamos dicho, se trata de relación, se trata de cómo yo me estoy relacionando y si lo estoy haciendo de la forma correcta o incorrecta, de cómo estoy viendo yo a Dios de la forma correcta o incorrecta, sobre todo haciendo la exhortación de que nos decimos ser cristianos, hijos de Dios, ¿cierto? El escritor de Hebreos, y precisamente el escritor de Hebreos, nos dice que podemos entrar confiadamente. Dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Él nos dice que podemos entrar confiadamente a la sala del trono de Dios. Nos llama a que lo hagamos, ¿cierto? Pero también nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Tenemos toda la entrada, o sea, el velo ya no está, tenemos acceso directo, ¿cierto? Pero no abusemos de eso, no abusemos de la gracia, no abusemos del regalo de poder entrar al lugar santísimo en la presencia de Él, no más. Temor y reverencia, o sea, es la única forma, o sea, hagámoslos y hay que hacerlo. Si nos invita a que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, hay que hacerlo, pero nos dice, a Hebreos mismo, nos dice cómo debemos hacerlo. Pablo nos dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cierto? Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Lo mismo. Él nos dice, ustedes son mis hijos y claman a mí y dicen Abba Padre. Cuando decimos Abba Padre lo estamos reconociendo como Padre y estamos cercanos a Él. Pero también dice, Pablo también le dice a Timoteo, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.
O sea, nunca podemos dejar de reconocer quién es Dios. Vuelvo y digo, Dios, nosotros. Si Jesús en su humanidad gloriosa no hizo, porque Él pudo haber hecho así y ya, pero Él se comportó como un humano precisamente para mostrarnos cómo debemos vivir la vida. Si Él lo hizo siendo el Hijo de Dios humano, ¿cuánto más nosotros no necesitamos vivir una vida así? Cuesta, pero para lo rico hay que pagar un precio. Para lo chévere hay que pagar un precio. Ahora ustedes dirán, uy, pero tanta cita, ¿por qué tantas citas? Porque es necesario que sea la palabra la que hable, ¿sí? Es la palabra la que nos exhorta a vivir de esta forma, no con miedo, sino con un temor reverente. Es el mismo Dios diciéndonos lo que nos gusta. Entonces, quienes tienen hambre, recetica de lomo salteado. Y les tengo el postre, recetica de chocoflán. La única forma de que la recetica sepa rico es seguir las instrucciones, es siguiendo la receta y obviamente poniéndole el toque de uno. Con Dios es así, ahorita lo leímos, teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Quiere un final bonito? ¿Quiere tener su lomo salteado delicioso y su chocoflán? Siga la receta. ¿Quiere poder ver cara a cara al Señor al final? ¿Quiere disfrutar de la gloria eterna? Siga la receta. ¿La receta dónde está? La palabra. Yo creo y me digo a mí misma, creo que es un tiempo de empezar a recobrar un sentido de admiración profunda por el Señor y de reverencia por el Señor. Creo que es necesario volver al comienzo, tanto en nuestra relación con Él, porque obviamente tenemos que primero afianzar nuestra relación, pero también por lo que podemos enseñar y mostrarle a otros de quién es Dios verdadero, que no es un Dios de juicio, sino es un Dios de amor, que no es un Dios que castiga, sino es un Dios que está esperando con los brazos abiertos para poder traer sanidad, para hacer un bálsamo para el corazón de nosotros. Tenemos que empezar a verlo otra vez en su majestad infinita, que solo le pertenece a Él como creador de todas las cosas, como el Señor de toda la creación. Mire, hay una brecha infinita de valor y dignidad entre Dios y el creador y nosotros los hombres como criatura. Hay una brecha, les digo, no somos iguales. Él es Dios, Él es Dios. Incluso entendiendo que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero hay atributos que nosotros no tenemos y que nadie tiene, que solo Dios tiene. Incluso el hecho de querer ser igual a Dios fue lo que hizo que Satanás cayera. Fue lo que hizo y destruyó la relación que había entre Adán y él, por querer ser igual a él. Porque eso fue lo que le dijo la serpiente: si ustedes, ¿cómo así que no pueden comer? Si ustedes comen, van a ser iguales a él. Sus ojos van a ser abiertos y se van a dar cuenta que pueden hacer eso. El hecho de querer ser igual a Dios destruyó la relación de Adán con Dios, que era lo más sagrado que había. Y de ahí en adelante ya ustedes se saben la historia. Si queremos verdaderamente tener una relación fuerte con el Señor, tenemos que reconocer sinceramente esa brecha, entendiendo que no es un insulto para nosotros los hombres, sino una exaltación a Dios. Él es Dios, yo soy su hijo. Él es Dios, yo soy su hijo. Incluso los redimidos en Apocalipsis dicen: vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Son los redimidos, ellos ya están allá. Ellos ya están allá y sin embargo lo siguen haciendo. Ya tienen el puesto asegurado, ya tienen la corona, ya tienen la habitación, ya tienen la piedrita, y sin embargo lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos se enfocan en los atributos del poder, de la justicia, de la majestad, de la santidad, de gloria de Dios. Estos atributos que se manifiestan de una forma muy particular son los que deben generar en nosotros, deben generar una reverencia eterna de todos los atributos que leemos en la palabra de Dios. Lo único que deben generar en el corazón es reverencia. Esa reverencia que expresaron los hijos de Dios en el desierto, ¿cierto? Cuando vieron el poder de Dios manifestado.
Dice Éxodo 14:31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hombre, ellos veían esto constantemente y sin embargo seguían dando vueltas en el desierto. Pero cuando tuvieron la oportunidad de ver esto, sencillamente lo único que pudieron hacer fue adorar el nombre de Dios. Y el pueblo junto a Moisés entonaron la canción de gratitud y alabanza. Y en esto, en el mismo Éxodo, vemos cuál es la esencia de esa canción de adoración. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Y quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas, digna de alabanza, hacedor de maravillas? Esa debe ser la esencia de nuestra adoración. Cuando nosotros miramos a Dios, eso es lo que debemos ver, y eso es lo que debe hacer de nosotros surgir un deseo inmenso por adorarle, no solo con nuestra boca, sino con nuestra vida misma. Porque la adoración con la boca es muy fácil, pero la adoración con la vida misma diaria, hombre, es difícil, porque nos enfrentamos en un diario vivir a un mundo que no quiere que adoremos con nuestras vidas, que no ayuda para adorar con nuestras vidas. Pero cuando vemos y entendemos que quién como tú, Señor, entre los dioses, y quién como tú, majestuoso, solamente podemos decir no hay otro como Él, y por eso mismo debo vivir una vida de oración y exaltación. Entonces, amigos, ya para ir acabando, los únicos que deben temer a Dios en el sentido de tener miedo son aquellos que definitivamente no han puesto sus ojos en Jesús, no han declarado, no han dejado que Él sea el Señor de sus vidas, no se han arrepentido de sus pecados, no han dejado que transforme su vida. Ellos son los que verdaderamente deben temer. Ahora, no hablo solamente de la gente que está en el mundo, ¿cierto?, sino también nosotros que no hemos renunciado a nuestro yo para que Cristo viva en nosotros. Aquellos que solo le hemos dejado una parte a Dios y tenemos como el cuarto de San Alejo: allá no te puedes meter, en esa parte de mi vida no te puedes meter, tú no puedes hacer nada, ¿cierto? Porque es muy fácil decir allá, pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué de lo que nosotros no le permitimos, no le hemos entregado verdaderamente a Dios, que no le hemos permitido hacer? Y el juicio en la palabra es duro. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Ahora, si se dan cuenta, ¿para quién está escrito ese? ¿Para quién está escrito esa carta? ¿Para quiénes? ¿Y quiénes eran los hebreos? El pueblo. O sea que si Él lo escribió para el pueblo, es porque el pueblo estaba fallando. Es porque estamos fallando. Hay cosas que todavía no le hemos dejado a Él, y sencillamente por eso en muchas ocasiones tenemos miedo de lo que pueda pasar. Jesús mismo en Lucas nos dice a quién debemos temer. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. ¿De quién se refería? ¿A quién se refería Jesús? ¿A Dios? ¿A Dios? Él puede hacer esto. Él es el que decide nuestra vida. Nosotros no. Y por eso, cuando nosotros decidimos, por eso es que tenemos miedo de lo que ha de venir. Por eso nos espanta lo que puede llegar a pasar. La única manera de evitar este juicio futuro es creer en el Dios, en el Hijo de Dios. La fe, que como hemos hablado muchísimas veces, es Cristo, nos quitará el miedo al futuro y nos dará una visión correcta de quién es Dios. Mire, ya lo leímos antes, pero quiero que lo volvamos a leer y lo ampliamos. Primera de Juan 4, 17 y 18 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, no miedo. Confianza, ¿por qué? Porque hemos vivido una vida de reverencia a Él. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. La única forma de poder
tener la tranquilidad de llegar al juicio y poder luego verlo cara a cara, es permitirle que Él nos perfeccione en su amor. Quienes conocemos, quienes tenemos una relación íntima con Cristo, porque creo que todos los que estamos aquí, tengo la fe de que tenemos una relación con Cristo íntima, no podemos ni debemos vivir con miedo al futuro. Y si de pronto usted tiene miedo a lo que viene, espero que hoy Dios le esté hablando a su corazón y le muestre una forma diferente de verlo. No tenemos, hoy en día nosotros no debemos tener la imagen de Dios como un juez, sino como un cordero que se entregó en la cruz y lo hizo por amor a nosotros, para que usted y yo estemos hoy en día de pie. Tenemos una imagen correcta de Dios que se basa en el amor. Y lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí da el tip, a los que les gustan los tips. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos, temer a Dios es tener claro en el corazón y confesar su majestad, santidad, grandeza, gloria y poder. En Cristo no debemos sentir miedo de Dios, sino que debemos tener un temor reverente, teniendo claro que por gracia somos salvos. Ya somos salvos por gracia. No abusemos de esa gracia, por medio de la fe que es Cristo. Entonces no es por nosotros, se los aseguro, no es por nosotros. No se trata de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No se trata de nosotros, siempre va a ser por Él y para Él. Por eso es que es necesario negarnos día a día. ¿Es fácil? No. Pero cuando nosotros tenemos esta imagen correcta, no sé si ustedes la pueden ver, aquí está Dios y aquí está un personaje. Cuando vemos a Dios en esa forma, no debemos tener miedo. Sencillamente negar nuestra naturaleza y poder contemplar al Señor. Los que somos papás aquí, ¿qué nos gusta que nuestros hijos hagan cuando les pedimos algo? Que lo hagan ya. Ni siquiera que obedezcan, sino que lo hagan ya, ¿sí o no? Les digo que se trata de negación, ¿cierto? Porque al hijo le toca sí o sí, le guste o no, esté de acuerdo o no, le toca hacerlo. Porque ¿quién lo dijo? Papá o mamá. Negación. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pide Dios de nosotros? Javi, te pido el favor que me busques ahí Deuteronomio 10 y lea, y por favor búsquenlo todos, en esto sí los incomodo. Tenga su Biblia ahí, busque Deuteronomio 10, 12 y 13. ¿Qué dice? Te pones en pie, Javisito, y lo dices, o ahí en el micrófono, por favor. Deuteronomio 10, 12 y 13. Y ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Desde el inicio, desde el mismo inicio se nos dice qué debemos hacer, y encima de eso, qué es lo que va a pasar si lo hacemos. Obediencia. Obediencia. Volvemos arriba. Teme a Dios, guarda los mandamientos. Teme a Dios, guarda los mandamientos, y al final dice, porque si tú lo haces, vas a prosperar. No pensemos en prosperar, ni espiritualmente, ni físicamente, ni económicamente, ni de ninguna otra forma, si nuestra vida no es una vida de temor y de guardar los mandamientos. No pensemos, de verdad, no pensemos que nuestra vida va a prosperar si no vivimos estas dos cosas, temor de Dios y guardar los mandamientos. Porque Dios promete que Él va a prosperar. Ahora, si hablamos de promesas, ¿a quién le gustan las promesas? Les voy a dejar aquí algunas. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Qué se requiere? Dice, los que esperan en su misericordia, que le temen, y los que esperan en su misericordia.
El otro salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen. Más promesas. Riquezas, honra y vida son la remuneración de humildad y el temor de Jehová. Más promesas. O sea, la palabra de Dios está llena de promesas, pero siempre hay una condicional, porque todo no es fácil. Eso de eso tan bueno no dan, como dicen por ahí. Temer a Dios, guardar los mandamientos. Y penúltima, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Promesas. Y esta última, que no es solo para nosotros, dice: y su misericordia a los que le temen, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La que ven ahí es mi abuela, la mamá de mi papá. Está mi papá, mi hermano y yo, y los nietos de mi papá. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esta mujer sembró. Yo le tengo que decir, no la conocí, tengo el nombre de ella, tengo el privilegio de tener el nombre de ella. Pero ella sembró en todos sus hijos. Sembró en todos sus hijos. Y en el caso de este hijo, la misericordia del Señor lo seguirá. Fue una mujer de Dios, de verdad, en un tiempo en que era raro ver mujeres que se levantaran de la iglesia. Ella se levantó y quiso creerle al Señor. ¿Tuvo una vida fácil? No, porque mi abuelo era difícil, pero aún siendo difícil lo honraba. Una mujer temerosa de Dios que le creyó hasta el final. Y yo sé y creo que por ese temor que hubo en ella, la misericordia seguirá a mis hijos, a mis nietos y los que han de venir, y eso se cumplirá para la vida de ustedes. Jesús hermoso, grande es tu misericordia y tu bondad, Padre. Grande, grande eres. Gracias porque nos permites contemplar tu gloria y tu majestad. Gracias porque podemos verte, Padre bueno. Gracias porque podemos vivir tu gloria y tu majestad. Gracias porque podemos tenerte con nosotros. No hay obstáculo para buscarte, Señor. Perdónanos porque no habiendo obstáculos no lo hacemos, Señor. Pero hoy queremos venir con un espíritu reverente, con un espíritu de gratitud y adoración delante de tu presencia, Señor. Y si es necesario pedirte perdón porque no hemos guardado los mandamientos como tú lo dices, no hemos guardado tu palabra en muchos momentos y no hemos temido delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos y hoy nos presentamos y hoy nos desnudamos delante de ti, Señor. Hoy queremos decirte, queremos vivir para ti, Padre Santo. Queremos vivir asombrados de tu gloria. Queremos vivir reverentes delante de tu majestad y honra, Señor Dios. Queremos que nuestras generaciones te busquen y gusten de tu gloria, de tu misericordia, de tu favor y de tu bondad, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te decimos y te confesamos una vez más: Señor Dios, tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el Señor de nuestras casas. Permanecemos en ti y tú permanecerás en nosotros, Señor Jesús. Gracias por la bondad tan grande que tienes para nosotros. Gracias por la paciencia enorme que tienes, Señor. Gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana, Padre. Te ruego, Señor, que nos acompañes durante esta semana, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien guíe, que sea tu Espíritu Santo quien exhorte nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo quien nos mueva a buscar más tu presencia, a fortalecer nuestra relación contigo, que sea tu Espíritu Santo que nos quite del pecado, que nos aparte de la maldad, sino que nos lleve siempre reverentes ante tu presencia, Señor. Aquí hay un grupo de personas que temen a Dios y guardan sus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias por haber compartido con nosotros hoy en Sion Podcast. Recuerda suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que compartimos contenido nuevo en nuestro canal. Si el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida, compártelo. Sion Podcast es un proyecto de Sion Lugar del Trono Iglesia en Florida Blanca, Santander, Colombia. Nos volveremos a ver pronto.